Bien, ahora sí, chicos, buenos días una vez más con todos. Nuestro tema del día de hoy, clasificación de los triángulos, ¿no? Clasificación de los triángulos, capítulo número 5. Ahora, según la medida de sus lados, como tú puedes observar aquí, ¿no? Según la medida de sus lados, los triángulos pueden ser triángulo equilátero, cuando tienen los tres lados iguales. Puede ser isósceles, ¿no? Cuando tienen dos lados iguales. O puede ser escaleno si los tres lados tienen diferente medida, ¿ya? Esa es la clasificación o la forma de clasificar a los triángulos según la medida de sus lados. Si los tres lados Profe, son ¿qué tema iguales, es? si los tres lados son iguales, ¿no? Es equilátero. Si los dos lados, si hay dos lados iguales, isósceles. Y si los tres lados son Profe, diferentes, triángulo escaleno, ¿ya? El título está en la pizarra, por favor, o en la pantalla, ¿ya? Ahora, siguiendo ahí, según la medida de sus ángulos, ¿no? Según la medida de sus ángulos, un triángulo puede ser rectángulo, puede ser obtusángulo o puede ser acutángulo. ¿Cuándo va a ser rectángulo? Un triángulo va a ser rectángulo cuando tenga justamente aquí, ¿no? Tenga un ángulo recto, ¿no? Va a ser obtusángulo cuando tenga un ángulo obtuso. Y va a ser acutángulo cuando sus tres ángulos interiores sean mayores a 0 grados y menores a 90 grados. Es decir, cuando sus ángulos sean agudos, los tres. A eso yo llamo un acutángulo. Bien. Dice ahí 1. A ver, 1 dice. Dice, clasifica cada triángulo como rectángulo, obtusángulo o acutángulo. Además, determina si es equilátero, isósceles o escalenos. Usa regla y transportador. Eso lo pueden hacer ustedes tranquilamente. Ya ustedes pueden trabajar esa parte, ¿no? Por si acaso, ¿no? En este caso, por supuesto, el ángulo aquí, ¿no? Este triángulo es rectángulo, por ejemplo, ¿no? Este es un triángulo, voy a ponerlo ahí. Es un triángulo rectángulo, ¿no? Es un triángulo rectángulo. Ya está. ¿Por qué? Porque acá hay un ángulo de 90, ¿no? No se ve, pero con nosotros con el transportador podemos medir ese ángulo 90 grados y podemos indicar su valor, ¿no? Respecto de si es equilátero, bueno, no es equilátero, ¿no? Porque profesor. isósceles, tendríamos que medir esto con regla, ¿no? Es isósceles si tiene dos lados de la misma medida. Sí, profe. Escaleno. Y acá van a llegar a la conclusión de que este triángulo de acá es escaleno. Profesor, ¿Ya? ¿equilátero cuándo era? Equilátero es cuando tiene sus tres lados iguales. La palabra equi significa igual, por si acaso, ¿ya? Escaleno. Y así para el otro caso y para el otro caso, ¿ya? Van a trabajar de esa manera. ¿Se va a ver prueba? La B, la C, la D. Sí, sí va a ver, ya dije. Dibuja, dice el triángulo indicado. Dibuja el triángulo indicado de ser posible, si no explica por qué. Dibuja el triángulo indicado de ser posible, si no explica por qué. ¿Puedo dibujar un rectángulo isósceles? Claro que sí, un rectángulo isósceles es un rectángulo, ¿no? Que más o menos sería algo así. Isósceles, ¿no? O sea, estos dos lados tienen que ser iguales, entonces va muy de la misma medida, ¿no? Algo así sería. Ahí está. Y de aquí cierro el triángulo. ¿No? Sería algo así. Ahí está. Aquí yo tengo un triángulo rectángulo isósceles. Rectángulo porque aquí es 90, isósceles porque este lado de aquí es igual que este lado de acá. ¿Ya? Un escaleno rectángulo. Escaleno y rectángulo. Ya, sería algo así, mira. Puedo dibujar aquí esto. De aquí hacer esto. Y de aquí hacer esto. Profesor, ¿podría volver a explicar? No entendí. Ya, o sea, acá quieren que yo dibuje lo que me indican, ¿no? Un escaleno rectángulo. O sea, este es un triángulo rectángulo.
Ya está. Escaleno, ¿por qué? Porque este lado es más chiquito que el de acá, ¿no? O sea, tienen medidas diferentes. ¿Ya? Ahí está. Acá un escaleno obtusángulo. Sabemos que es obtusángulo cuando tiene un ángulo obtuso, ¿no? Si un triángulo obtusángulo es más o menos de esta forma. A ver, miren, observen. Algo así. De aquí hago esto. Y de aquí, uy, chispas. Parece una notificación. Y ahora sí. Y de aquí, algo así. No, acá tengo un triángulo escaleno. Escaleno, ¿por qué? Porque sus tres lados o tienen diferente medida. Recuerda, un triángulo es escaleno cuando sus tres lados tienen diferente medida. Y obtusángulo, ¿por qué? Porque acá tenemos justamente el ángulo obtuso, ¿no? Un acutángulo isósceles. Acutángulo. Profesor, Dime, dime. escalenos cuando sus lados son diferentes, ¿no? Sus tres lados son diferentes. Acutángulo isósceles. Ya sabemos que acutángulo es cuando tienen sus tres lados diferentes, ¿no? Un acutángulo, bueno, podría yo dibujar esto. Ahí está, ¿no? Ahí está un acutángulo, donde isósceles también dice, ¿no? Entonces, donde este lado mide lo mismo que este lado. Ahí está. Aquí tengo un acutángulo isósceles, ¿ya? Bien, chicos, seguimos. Y ahí me piden más cosas, ¿no? Ahora, hay algo que se cumple, ¿no? En todo triángulo rectángulo se cumple el teorema de Pitágoras, ¿sí? ¿Qué dice el teorema de Pitágoras? Creo que ya lo hemos visto también en el curso de trigonometría, ¿no? El teorema de Pitágoras dice que la hipotenusa al cuadrado es igual a la suma de los cuadrados de los catetos, ¿no? No olvidarnos de esto, ¿no? Acá tenemos el teorema de Pitágoras para este triángulo. Dice, ahora con ayuda de la regla, toma la medida de cada triángulo, anota el resultado y comprueba el teorema de Pitágoras. Eso lo van a hacer ustedes con ayuda de una regla. ¿Ya? ¿Y qué hacemos donde dice por Pitágoras? Ah, ya. Vamos a poner un ejemplo, ¿no? O sea, digamos que con la regla, ahora, ojo que esto tendrían que imprimirlo, ¿no? Pero vamos a suponer que cuando yo mido, ¿no? Esto mida 8 centímetros, digamos, ¿no? Un ejemplo, ¿ah? Por si acaso. Esto mida 6 centímetros. 6 centímetros, perdón, ahí le he puesto metros. ¿Ya? Y que esto de acá mida 10 centímetros. Un ejemplo, ¿ah? Por si acaso, insisto, es un ejemplo. Entonces, el teorema de Pitágoras, ¿qué dice? Hipotenusa al cuadrado, ¿no? ¿Quién es la hipotenusa? 10 centímetros, bueno, 10. 10. Ojo que AB mide 8, ¿no? BC mide 6 y AC mide 10. Profesor, lo acabo de medir la parte donde usted puso 8 centímetros y sé que es un ejemplo, solo que yo lo medí con mi regla, pero me sale 3.5. 3.5. Tú ya lo tienes impreso. Sí, ¿Y el otro lado cuánto mide? a ver un ratito. Claro que yo he puesto, obviamente es un ejemplo, ¿no? Para comprobar a qué se refiere con esto, ¿no? Entonces, se supone que por el teorema de Pitágoras, 4.5. ¿cuánto? 4.5. Ya, 3.5, 4.5 y la hipotenusa. Ah, o sea, la hipotenusa está a 4.5, lo de abajo es 2.5. Ujú. Y o sea, para hacer el por Pitágoras, ¿cómo debo hacer cuando es así? ¿Se multiplica 2 por 5, profe? No, ¿Al no, no, cuadrado? no, 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 no. Mm, un ratito. Si usa el teorema de Pitágoras, profesor, se va a usar ahí el No, me teorema de parece que no Pitágoras. está bien medido, ¿ah? Porque acá no cumple el Sí, teorema de profesor. Pitágoras. No, revisa bien tu medición, tiene que ser medido muy minuciosamente, ¿ah? Por si acaso. Porque un mínimo error no va a cumplir el Profesor, teorema de Pitágoras. la base me ha salido 2.7 a mí. A ver, tienen que chequear eso, ¿ya?
A ver, un ratito voy a pausar la grabación, un ratito. Ahora sí, hipotenusa al cuadrado, 10, ¿no? Y la hipotenusa es 10. 10 al cuadrado tiene que ser igual a la suma de los cuadrados de los catetos. Un cateto es 8 y el otro cateto es 6. Se supone que esto se tiene que cumplir. 10 al cuadrado sabemos que es 100, ¿sí o no? 8 al cuadrado, Igual a 64. 64. 6 al cuadrado. 36. 36. A ver, ¿será cierto que cumple eso? 64 más 36 es 100. Sí. Sí, ¿no? Entonces podemos ver que los lados que hemos encontrado cumplen el teorema de Pitágoras, ¿no? ¿Ya? Entonces, esto como ejemplo, ¿no? Como ejemplo, pero en realidad hay que ser muy minucioso en el momento de hacer las medidas. ¿Ah? Bien, seguimos. O sea, tenemos que hacer bien las medidas para que el resultado nos salga igual. Por ejemplo, si el resultado me sale 10, tienen que salir 10 y es igual a 10. Ujú, Yo sí, profe. correcto. Bien, a ver, dice acá en la 4, halle la medida de los ángulos internos de cada triángulo. Obviamente eso lo voy a hacer con el transportador. Anota los resultados en la figura y luego completa la oración. Ah, ya. Tenemos que medir estos ángulos nosotros, ¿no? Un ejemplo, ¿no? Te pongo un ejemplo. Esto obviamente de acá mide 90, ¿no? 90 grados. Vamos a poner bien ese 90, ¿ya? Eso mide 90 grados, ¿ya? Entonces, si yo con el transportador, por ejemplo, yo acá mido 40 grados, con el transportador acá mido 50 grados, entonces, ¿a qué conclusión voy a llegar? Chicos, ¿cuánto vale 40 más 50 más 90? 90 grados. 40 más 50 más 90. 180. 180. Entonces, me van a, por favor, calcular los tres ángulos. Y en todos los casos, siempre la suma de los tres, ¿cuánto tiene que dar? 180. 180 grados. ¿Sí? ¿Y qué pasa si no te sale? Eso significa que de repente no estás midiendo bien el ángulo, ¿ya? Hay que revisar bien el ángulo. En todo triángulo, la suma de los ángulos internos es igual a ¿cuánto era? 180. 180 grados. Profesor, internos quiere decir triángulo cerrado. Como interno, ángulo interno es el de acá. Esto que estoy marcando acá de rojito. Estos son ángulos internos. ¿Existen ángulos externos? Sí, los ángulos externos, por ejemplo, el externo relativo a este vértice sería, disculpa, a ver, este sería su externo. ¿No? Este es su ángulo externo y este es su interno. A las 11:30 nos toma la prueba, ¿verdad? Sí, aproximadamente. Ya chicos, ahora sí, Sí, vamos a prueba. limpiar la pizarra. Ahora dice acá, ¿puede existir un triángulo rectángulo equilátero? Pues la respuesta es no. ¿Por qué? ¿Por qué, ¿Por qué? profesor? Porque un triángulo equilátero es aquel triángulo que tiene, obviamente, como te dije, sus tres lados iguales. Y cada ángulo interior de un triángulo equilátero mide 60 grados. Todos, sus tres ángulos. Profesor, ¿y entonces qué escribimos? Y tú bien sabes que para que un triángulo sea rectángulo, ¿qué debe pasar? Que debe tener un ángulo de 90, ¿sí o no? Pero un triángulo equilátero jamás va a tener un ángulo de 90, porque los tres deben ser 60, ¿no? ¿Puede existir un triángulo rectángulo equilátero? No, ¿no? Yo escribiría no. ¿Por qué no? ¿Por qué no puede existir? Ya te lo dije, ¿no? No, porque, a ver, no, y ahí podemos escribir porque, los triángulos, ¿no? Y así, ¿no? Los triángulos rectángulos tienen un ángulo de 90 grados, ¿no? Y los triángulos equiláteros, ¿no? Equilóteros he puesto aquí, equiláteros, ¿no? Y los triángulos equiláteros, ¿no? Tienen sus
3 ángulos iguales a 60 grados, ¿no? Por ejemplo. No podría yo poner aquí como justificación, ¿no? Bien, chicos, a ver, voy a continuar ahora aquí, ¿no? A ver. Haya K. O sea, vamos a aplicar el teorema de Pitágoras para encontrar K. Recuerda que el teorema de Pitágoras es un teorema que me sirve para encontrar un lado desconocido. Y con esta pregunta termino, ¿ya? Para ir a la 25 al evaluación. cuadrado es igual a 7 al cuadrado Pitágoras. más K al cuadrado. Claro, 25 al cuadrado es igual a 7 al cuadrado más Más K al cuadrado. A al cuadrado. Un momentito, por favor. Ya está. Profe, parece que el examen va a ser más fácil. Recuerda que el de la evaluación es de la clase pasada, de suplemento y complemento, si no me equivoco. 25 al cuadrado es 625. 7 al cuadrado 49. Más K al cuadrado. El 49 se va a restar. 625 menos 49 es igual a K al cuadrado. Si resto 625 menos 49 es 576. ¿Ya? Y ahora K sería igual a la raíz cuadrada, pues obviamente de 576. ¿Qué número al cuadrado me da 576? Pues ese número es nada más y nada menos que el número 24. ¿Ya? Y esa sería la Profesor, y respuesta. cuando es raíz como el 9 que está a su costado, Bueno, mi incógnita es la hipotenusa, ¿no? Yo empiezo así, ¿no? Hipotenusa al cuadrado es igual a 4 raíz cuadrada de 3, todo en paréntesis al cuadrado, más 4 al cuadrado. R cuadrado es igual, este exponente 2 afecta a cada uno, ¿no? Acá sería 4 al cuadrado por raíz de 3 al cuadrado más 4 al cuadrado, que sabemos que es 16, ¿no? 16. Acá sería 4 al cuadrado 16. Raíz de 3 al cuadrado se va la raíz, se va el exponente, quedaría 3 más 16. Acá r cuadrado sería igual a 48. 16 por 3 es 48 más 16. Seguimos por allá. R cuadrado sería igual a 48 más 16 es 64. Y de acá pues R sería la raíz cuadrada de 64, ¿no? ¿Cuánto es? 8. 8. 8. Muy bien. Esa sería la forma. Ya chicos, a continuación, bueno, ya eso mejor dicho sería todo, ¿no? Eso sería todo con respecto a la clase del día de hoy.